Hola, buen día. Soy Miriam de la casita de Puchis. Hoy tejeremos a un Santa Claus del estilo del muñeco de nieve. Voy a tratar de hacer una serie de ese tipo de muñequitos. Voy a hacer también a la esposa de Santa Claus. Y creo que voy a hacer un reno, pero estoy pensándole. ¿Ok? Entonces, para esta ocasión voy a ocupar estambre cadeneta. O pueden buscarlo como Charlie, que es parecido, nada más que me gusta más el cadeneta. Les dejé un video donde compro los estambres. Ella hace envíos a toda la República Mexicana, entonces les dejé el dato en la caja de descripción del video y entrando en mi sección de videos y ahí lo encuentras. Voy a utilizar también angorita en este tono. Si ven que uno es blanco, el otro es como, les decía ayer que era como sucio, color sucio. Este lo voy a usar para la barba, para que lo pueda cepillar y quede como pelucita. El blanco lo voy a usar para el traje, el rojo también, el negro lo voy a usar para los zapatos, el azul para los guantes y el carne para la cara. Espero que les guste mi tutorial. Mide 28 centímetros más o menos. Al final se los digo, porque como estoy viendo apenas lo de cuánto va a salir. Necesitamos un pompón en color blanco para el gorro de Santa. De este tamaño. Bueno, sí, son igual. Necesito botones para ponerle en el saquito. Nos falta el negro también para el cinturón. Creo que ya. Entonces, iré utilizando ciertas cositas para decorar el Santa. Hasta ahorita me acuerdo nada más del pompón. Voy a utilizar un gancho del número 4. Ay, espérenme. Aquí está. Del número 4. Ok, ahí está. El del 3 lo guardo tantito. Así que es mi estuchito para mis ganchos. ¿Qué más? Vamos a necesitar botones. Botones para los ojos de 1.5 centímetros. Yo los voy a poner en color negro, pero ustedes los pueden poner en cualquier color. Ahora sí que ahí es al gusto. Aquí está el otro. Vean. Y los botones para el traje. Esos los voy a usar en... Yo creo que voy a usar este tamaño. Voy a poner 3. 1, 2. 3. Aquí está el otro. Ok. Así. ¿Qué más? Creo que ya. Entonces, no sé si poner un adornito en el gorrito de Santa, pero creo que no. Entonces, creo que es todo. Vamos a comenzar tejiendo. Creo que es el cuerpo. Sí, creo que es el cuerpo. Si no, ahorita veo y escribo el patrón porque todavía no lo escribo. Vamos a comenzar tejiendo nuestro patrón. Ay, vean todo el tachonerío que hago. Y comencemos el muñeco. Ok, voy a comenzar con la cabeza. Y entonces, vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado y subo con una cadena todas las vueltas.
¿ok? Por si no lo menciono, se me olvida de repente de la emoción y nunca lo menciono. Se cierran las vueltas con punto deslizado y para subir es con una cadena. Y en donde está la cadena, ahí mismo voy a empezar el siguiente punto. En este caso es un aumento. Entonces hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Cada vez que diga lo tejo y regreso es para que tú pauses el video y te dé tiempo para tejer lo que acabo de indicar y luego le des play y ya sigas tejiendo, ¿ok? En este caso no lo dije porque estoy explicándote, ¿no? Y ya terminé la vuelta, pero en la que sigue lo voy a hacer. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 6 vamos a tejer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 7 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 7 a la 16. Yo marco porque siempre me pierdo. Ya saben, como siempre ando de borrega viendo otra cosa. Entonces necesito marcar la vuelta, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso, ¿sale? De la vuelta 7 a la 16. En la vuelta 17 vamos a hacer esto. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 18 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ya rellené la cabeza, entonces ya hay que ir rellenando y que quede durita, durita, porfa. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 19 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos, ¿ok? Entonces lo tejo y regreso. Bueno, ya de hecho es la última vuelta. Lo vamos a rematar y lo vamos a rellenar bien, bien, bien para que quede durita. De hecho, vamos a terminar rellenando cuando unamos, porque como que de repente no queda muy, muy bien llena. Y entonces todavía hay que meterle un poquito más de relleno. Pero vean, ya quedó. Lo tejo, lo remato y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora vamos a empezar el cuerpo. Esto lo dejo a un lado y vamos a comenzar el cuerpo en color rojo. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta.
jalo el de aquí abajo y ya se cierra. Luego, en la vuelta 2, hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Los dejo y regreso. En la vuelta 3 voy a subir con una cadena y hago un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así. En la vuelta 5 voy a tejer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 voy a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya está. Entonces, ahora voy a tejer de la vuelta 7 a la 12, punto por punto. Son 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Por qué hago esto? Lo que pasa es que voy a ver si a esa altura ya puedo poner el faldón del Santa. Y necesitamos hacer una vuelta con cadena atrás. O sea, tomando la cadena atrás. Entonces voy a ver si es a la vuelta 12 donde ya podemos hacer la cadena atrás para que pongamos el faldón de la ropa. Es que ahorita ustedes no me entienden, pero vamos a tejer de las 7 a la 12, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13 voy a tejer así, punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, lo tejo y regreso. En la vuelta 14 a la 19 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. De la 14 a la 19, 36 puntos bajos en cada vuelta y tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 20 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3, 4 y la disminución. ¿Sale? En la vuelta 21 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 22 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ya vamos a terminar el cuerpo así. Vamos a rematar y voy a dejar estambre para unirlo con la cabeza. Entonces, termino la vuelta, remato y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ok, miren, ya quedó. Entonces, no sé si seguirle con la faldita. Yo creo que sí, ¿verdad? Y no, mejor hasta ya que quede unido, porque ¿saben qué? No la vayamos a regar y no quede centrado, y eso sí va a ser un relajo. Entonces mejor ya, quedó el cuerpo, la cabeza, y ahora vamos a hacer los brazos.
Ok, miren, ya empecé un bracito. Yo les recomiendo que si quieren hacerlo en verde, verde fuerte o en negro o en blanco o en azul marino, se vería bonito el guante, ¿ok? Para salirnos de lo convencional que sea blanco o negro, ¿no? Pero yo lo puse en azul cielo para que hiciera juego con el muñeco de nieve. Entonces, bueno, aunque los estoy vendiendo, ¿verdad? Pero voy a comenzar tejiendo el guante. Voy a tejer 2 cadenas o un anillo mágico y voy a tejer en la segunda cadena 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 4 y 6, a las 6 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? De la 4 a la 6. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer un punto bajo, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a tejer punto por punto, son 12 puntos bajos en color azul. De la vuelta 9 a la 16 vamos a cambiar el color, pero en la vuelta 9, ay, perdónenme, es que como, ay, aquí hace mucho polvo, de repente me ataca la tos. Ok, miren, voy a cambiar el color, ¿no? En la vuelta 9. Es que si no lo hago, si no lo explico, nos vamos a hacer un enredijo. Ok. Voy a cambiar el color y voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita en la vuelta 9. Vean, subo y aquí. Punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. De la vuelta 10 a la 16, vamos a tomar punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Entonces, lo tejo, relleno y regreso. Ya cuando terminen, van a rematar y van a dejar estambre para coser al cuerpo. ¿Ok? Y entonces, pero no van a rellenar tanto. Acuérdense que tiene que quedar medio planito para que quede pegado al cuerpo. Si no, se va a hacer así como en forma de cruz. Y eso es lo que no queremos. Entonces, cierro con un punto deslizado y empiezo la vuelta 10. Punto por punto, tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedaron las dos manitas, las medio llené, no las llené tanto para que queden bien. Ahora, vamos a hacer las piernitas. Como saben, tenemos que hacer un círculo de cartón que vamos a medir. Es de más o menos 6 centímetros de diámetro, 5.8 de diámetro. Y entonces,
los uso para que se sostenga el piececito y quede así como recto, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el color negro y vamos a hacer esto. Un anillo mágico o 2 cadenas, y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Déjenme jugar un ratito con mi chaparrita porque está chillando porque no quiero jugar con ella. Y me está viendo y avienta el juguete. Dejen ahorita regreso, juego tantito y regreso. Ya. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y 6 aumentos. Son un aumento por cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer esto. Ay, espérenme, que tengo que jalarle bien. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces. ¿Ok? Lo tejo, me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ahí está. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a tejer una cadena y los puntos bajos van a ser uno por uno, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, son 30 puntos bajos en total. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 a la 9 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 subo con una cadena y hago 7 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7. Y voy a tejer 16 puntos bajos. Y me va a dar un total de 23 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución, 3 veces. 3, 4, 5 y la disminución. Y me van a sobrar 2 puntos bajos al final. Los tejo como punto por punto y me va a dar un total de 20 puntos bajos. Entonces, 5 puntos bajos, una disminución, luego 2 puntos bajos y regreso. En la vuelta 12 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución 4 veces. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Y rellenamos, cambiamos a color rojo y regreso. Ay, ok, se me olvidó. Tenemos que meter el cartoncito. Porque si no, ahorita que lo iba a rellenar, dije, no avisé lo del cartón. Ok, vamos a meter el cartoncito y relleno. ¿Ok? Ay, perdónenme, de veras que ando. Y ok, ya quedó. Y entonces vamos a cambiar a color rojo. Y vamos a tejer de la vuelta
13. No, espérenme. Ya estoy mintiendo, ¿verdad? Ah, sí, de la vuelta 13 a la 19, punto por punto. Son 16 puntos bajos en cada vuelta. Vean, ya lo cambié. Y entonces, de la vuelta 13 a la 19, vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ah, pues entonces sí estaba bien de poner el cartoncito. Perdónenme, pensé que estaba mal, pero no, sí estábamos bien. Ya se me estaba olvidando, ¿verdad? Entonces, ya lo rellené, ya está esto y lo tejo y regreso de la 13 a la 19. Ok, en la vuelta 20 ya estoy rellenando, para que no me cueste después. En la vuelta 20 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 3, no sé, 4 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Entonces, 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ahí está. Ok, en la vuelta 21 voy a tejer 6 disminuciones, una cadena, 6 disminuciones, rematamos y dejo estambre para unirlo al cuerpo. Ok, ya casi termino. Y entonces vamos a unirlo. Sí, vamos a unirlo para hacer los detalles del Santa Claus. Entonces, ahí está. Voy a rematar, pero dejo estambre. Así. Entonces, ya tenemos 2 piernitas, 2 brazos, el cuerpo y la cabeza. ¿Ok? Entonces, voy uniendo primero el cuerpo con la cabeza. Ya saben cómo. Vamos a alinear este punto con este punto y vamos punto por punto uniendo. Y si hace falta, vamos a rellenar un poquito más. ¿Ok? Entonces, espérame que ya mis cebolas de cuál es el hilo que necesito agarrar. El faldón del saco lo voy a hacer ahorita, después de unir ya todas las piezas, porque si no me voy a confundir. No sé cuál es el frente, cuál es el de atrás, y entonces no, voy a arruinar el muñeco. Entonces, me voy a la parte donde terminé y comenzamos a unir cadena por cadena, porque son 18 puntos bajos en el cuerpo y 18 en la cabeza. Entonces, agarro la cadena y agarro esta cadena. ¿Ok? Y así voy. ¿Ok? Punto por punto. Lo uno y regreso. Ok, ahora voy a pegar los bracitos y lo voy a pegar como en el muñeco de nieve. A ver. Ay, es que trato de ensartar, pero no se deja. Ay, qué raro. Entonces, voy a pegarla en la primera línea. No, creo que es en la segunda línea del cuello para abajo. Ahí está. Y vamos a hacer esto. Aquí. Pellizquito aquí. Atravieso el brazo. Pellizquito acá. Y atravieso el brazo. El otro lo voy a hacer igual, pero voy a tener cuidado que quede alineado con el otro brazo. ¿Ok?
Entonces, lo tejo, lo uno este y lo uno el otro. Espérenme, así. Aquí. Y voy a rematar. Aquí remato. Vuelvo a rematar. Y lo mando a otro lado. ¿Ok? Así pego el otro y regreso. Vean. Ahí está. ¿Ok? Ok, para pegar los piernas, miren, estoy viendo un pequeño detalle que necesito. No, sí, necesito pegarlas primero. Ok, voy a pegar primero la pierna. Tiene que ir alineada en el brazo. Y ven donde terminé, que dejé la cadenita expuesta. Es 1, 2, 3 y en la cuarta. Entre la cuarta y quinta vuelta voy a pegarlo. Miren, ahorita no puedo, pero ay, bueno, es que no me acomodo y no puedo mover la cámara. Son 1, 2, 3, 4 aquí. Y entonces vamos a rodear la pierna como lo enseñamos en el muñeco de nieve. Ok. Ahí está. Luego aquí agarro un pedacito y me sigo. Agarro otro pedacito y me sigo. Y aquí también. ¿Ok? Y vean. Aquí y aquí. Pellizquito. Pellizquito. Y aquí también. Y así. Ahí. Y vamos a rematar. Vuelvo a rematar. Y lo mando a otro lado. Ok. Y vean. Ya quedó la piernita así. Voy a pegar la otra. Es que se ven chistosas. Entonces, alineada a esta y alineado al brazo. ¿Ok? Lo uno y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, vamos a hacer el faldón. El faldón del saco. Vamos a hacer yo le digo orejita, pero no sé. Es una cadena. Jalo sin soltar las puntas y queda así. Entonces, si ven, estoy volteando el muñeco. Las piernitas tienen que ir al frente de ustedes. Estoy tomando la mitad del muñeco. Y entonces, jalo la orejita, hago una cadena y ahí mismo hago el primer punto bajo. Y voy a rodear todo el muñeco. Son 36 puntos bajos, me parece, o 30. 36. Entonces, tejo 36 puntos bajos sin cerrar la vuelta. Porfa, no la cierren. Entonces, lo tejo y regreso. Cuando llegue aquí, nos vemos. Ok, miren, ya acabé aquí. Entonces, ¿qué hago? Giro el muñeco y voy a tejer en la segunda vuelta una cadena
2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Si me sobran puntos, no se preocupen, vamos bien. Entonces, 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y regreso. Ok, vean, ya terminé la vuelta. Y de la vuelta 3 a la, ¿qué será? 2, 3, 4. De la 3 a las 6 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Y voy a ver hasta dónde llega. Porque todavía nos falta un detalle. Pero eso ahorita lo hacemos. Entonces, de la 3 a las 6, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Sale? Llego al final, giro y otra vez. Ok, llegué a la vuelta 6. Voy a agregar 2 más para que quede un poquito larga. Ay, aunque así me encantó, pero quiero agregarle, o como ven, mejor no, ¿verdad? Mejor lo dejamos y vamos a hacer esto. ¿Saben por qué? Voy a cortar. Y no me acordaba de este detalle. Remato. Y vamos a agarrar el color blanco, pero el de cadeneta. No les iba a decir fluffy. No, el de angorita, sino el cadeneta. Dejen, corrijo mi patrón y lo dejo en la vuelta 6. En la vuelta 7 vamos a hacer esto. O bueno, no es la vuelta 7. Voy a hacer la orejita otra vez y me voy a ir a esta parte. Aquí. Aquí. Voy a clavar, jalo la orejita, hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y voy a rodear de puntos bajos. Vean. Toda la orilla. ¿Ok? Así. Y en la esquina voy a hacer aquí un aumento. Y ya me voy otra vez punto por punto en color blanco. ¿Ok? Vean. Así. Y voy a llegar a esta parte. ¿Ok? Entonces, lo tejo. No rematen, por favor. Y regreso. Ok, miren. ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a unir aquí con el otro, con un punto. Con un punto. Ay, no, espérate. ¿Desplazado? No, espérate. Deslizado. Un punto deslizado. Y vamos a rematar. ¿Ok? Un punto desplazado. Ay, no, sí soy. No, cuando digo lo de disminuciones, en vez de disminuciones digo descuentos, digo, no, ¿en qué estoy pensando? Ay, perdónenme. Son de esas cosas que van más allá de mi entendimiento, de por qué digo, cambio las palabras, o sea, no entiendo cuál es el propósito de mi cerebro. En la universidad, yo soy actuaria, entonces, hacían exámenes orales. Y entonces, tenía un pánico de decir una cosa por otra porque dije, no me van a reprobar, o sea. Tengo esa maña de estar cambiando hasta los nombres. Ay, no, o sea.
A ver. Ok. Vean. Ok. Ahora, voy a hacer una cadena que llegue aquí. Esto lo vamos a hacer así. Voy a cubrir con cadena esta parte, esta parte. Ah, no, miren, vamos a hacer las manguitas primero. Perdónenme. Voy a hacer otra orejita, ¿no? Y me voy a ir en la parte de abajo del brazo. Y aquí voy a hacer esto. Hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. ¿Ok? Y voy a rodear con un punto bajo toda la vuelta. Pero el brazo tiene que ir hacia allá. La manita tiene que dirigirse hacia allá porque si no, no va a quedar. ¿Ok? Entonces, punto por punto, lo tejo y regreso. Y hago ambas manos. ¿Ok? Y vean. A ver, ahí está. Y va a quedar así. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, rematé y ya quedó. ¿Ok? Así va a quedar. Entonces, hago el otro bracito y regreso. Ok, vean cómo va quedando. Entonces, vamos a hacer lo mismo acá abajo. Pero aquí voy a hacer esto. Volteo las patitas para el otro lado y lo hago por la parte de en medio y atrás. Y entonces voy a agarrar, vean, entre el negro y el rojo. Hago una cadena y ahí mismo jalo ahí y hago un punto bajo. Entonces, vean, atravieso, jalo y hago. No, sí, sí voy bien. Y entonces, me quedé pensando. Así, punto por punto lo voy a ir haciendo. Cuesta un poquito de trabajo. Pero si no, vean, ¿por qué no dejé la cadena acá? La verdad, primero se me había olvidado, pero luego lo analicé y dije, no, porque se va a ver como escondido, vean, pero no, sí quedó bien, nada más que dudé. Lo que puedo hacer es decirles que en esta vuelta dejen la cadena atrás. ¿Ok? Entonces, si quieren lo hago. Dejo una nota en el video y que les cueste menos trabajo. ¿Ok? Y entonces, así. Aunque no cuesta mucho trabajo hacer esto. Nada más que yo por la cámara me cuesta. Pero con que pongas de cabeza el muñequito, ya quedó. Y puedes tejerlo. Voy a tejer así, remato y sigo con la otra piernita. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, vamos a hacer 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vean. Pero ¿saben qué? A ver, espérenme. Es que les soy sincera, a mí no me gustan los Santa Claus. Entonces, en realidad yo no soy mucho de Santa Claus. Creo que también, pero aquí ya sí, ya me acordé. No le voy a poner aquí
Por la barba. Sí, entonces, y el gorro. Pero espérenme. Son 10 cadenas más una. Es que iba a rodearlo. O lo rodeamos y aunque se tape, como ven. Porque, pues sí, vamos a rodearlo. Entonces hacemos, son 20 más 30 cadenas. Son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 20 y me faltan otras 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Y veamos. A ver si... Yo creo que vamos a necesitar más, pero a ver. Sí. 30, 35. Vamos a ponerle 35 cadenas. Porque voy a hacer esto. Miren. Aunque lo siento como que va a quedar muy justo. Vamos a meterle 40. 3, 4, 5. Son 40 cadenas más una. Y voy a hacer, a partir de la segunda cadena, voy a hacer un doble punto bajo. ¿Ok? Punto por punto hago doble punto bajo para que se vea un poquito grueso. Y les voy a decir por qué. Va a quedar aquí en medio y vean. De ahí se desprenden los otros dos, las dos hileritas. Y va a quedar bien. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, vean, ya quedó. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pegar con silicón líquido desde aquí y me voy para atrás. ¿Sí? Entonces, lo pego y regreso. No lo hago aquí porque hago un desastre, pero confíen. Primero, tengo que ir poniéndole aquí. Vean, de hecho les voy a enseñar un poco cómo hacerlo. Espero que no se haga un desastre porque... Ah, es que les contaba. Ay, así soy de loca. Cambio de tema muy rápido. No me gusta el Santa Claus. No me gustan los personajes con cara de humano. No sé por qué. De hecho, en mi casa no hay ningún Santa Claus. No sé cuándo es Navidad. No decoro de Santa Claus. De hecho, yo decoro todo de Harry Potter, porque yo soy fanática de Harry Potter. Pero no, el Santa y yo no. No nos llevamos bien. No, no me gusta. De hecho, mañana les voy a hacer a la señora Claus. Pero no es porque a mí me guste, sino que siento que para ustedes van a estar muy bien. Por si se dedican a vender o simplemente para tener en tu casa. Entonces siento que esos personajes sí se les venden. Entonces por eso lo voy a hacer. De hecho, el Santa lo estoy haciendo por ustedes, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta. Entonces, en realidad es para poderlas ayudar a las que se dedican a las ventas, de que vendan el personaje. Porque la verdad espero en Dios que vendan muchísimo, muchísimo. Y las que no creen en Dios, que también vendan. Perdónenme, no quería tocar tema de eso. Pero vean, ¿qué tal quedó? Ok, voy a dejar que seque un poquito y vamos a hacer el gorro. Y vamos a hacer, ¿qué? No me acuerdo. Ah, el gorro. Pero fíjense, primero voy a hacer el cinturón que se me había olvidado. Hasta ahorita que le enseñé el muñeco a mi esposo me dijo, ¿y el cinturón? Y yo, uy. Ok, vamos a hacer esto. Dejen tapo mi silicón y voy a hacer. A ver, en la cintura, según yo, son 36 cadenas. Pero vamos a hacer 40 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Pues adivinen qué, con las 40 cadenas no le cierra, está un poquito gordito. Entonces voy a agregar 43, 44, 45 cadenas más una. Y vamos a hacer esto. A partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto, punto bajo. Voy a hacer puro punto bajo, lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, miren, ya quedó y quedó justo. Creo que quedó un poco chonchito. Ok, vamos a pegar con silicón líquido. Decía mi esposo que le pusiera una hebilla, pero la verdad no se me ocurre nada. Ahí sí, si a ustedes se les ocurre algo, por favor, me dice cómo. Porque es que la pensé hacer en cartón. Pero sinceramente dije, no, creo que no. Creo que en cartón no. Entonces, no tengo algo como que ejemplifique. La otra es hacerla con con fieltro, pero no tengo fieltro. Creo que no tengo fieltro amarillo. Dejen checo, pero estoy casi segura que no tengo fieltro amarillo. Ahora sí que sí les fallo. Pero lo pueden hacer con fieltro amarillo. Esa es buena opción. A ver. Ahí está. Y aquí hacerle hebilla con el fieltro amarillo. Pero no tengo, creo que no tengo. Dejen checo. Ok, no tengo, pero se me acaba de ocurrir algo. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. A ver, vean, veo si me alcanza. Sí, hago 15 cadenas y lo cierro con un punto deslizado. Vean, voy a rematar. Y es con un pedacito de amarillo que tengo. Entonces, remato. Yo le hago siempre un nudito, pero ahí sí se los dejo al gusto. Y vean, voy a pegarlo. Es que sí es cierto, sin hebilla no es santa, ¿no? Creo que no. Entonces, vamos a ver. Voy a cortar y voy a hacer una forma de cuadrito. Vean, así. Ay, perdón. Y lo pego. Lo pego y regreso. Ok, vean, sí quedó hermoso. Entonces, lo voy a dejar también secar. Vamos a ver. Nos vamos con el gorrito. Y vamos a hacer esto. Espero me salga. Porque luego hago planes y no me sale. Ok, vamos a comenzar con una cadena. Digo, con 2 cadenas o un anillo mágico. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado. Ahí está. Luego, en la segunda vuelta, vamos a hacer un punto bajo, un aumento. 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo. Bueno, ya. No tiene caso. Ya lo estoy haciendo. Ok, va el último. Entonces, cierro con un punto deslizado y en la vuelta 3 voy a hacer punto por punto. Son 9 puntos bajos, los tejo y regreso.
Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Y en la vuelta 5 voy a hacer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Miren, ya terminé la vuelta 4 y la vuelta 5 es punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Y en la vuelta 17, no, ándale pues. En la vuelta 7 voy a hacer 18 puntos bajos. ¿Ok? Punto por punto. Entonces, en la vuelta 6 es un punto bajo, un aumento. Y en la vuelta 7, punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, espérame. Y entonces en la vuelta 9 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Y la vuelta 11 y 12 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Este tipo de gorritos es como que tienes que tener paciencia, porque si lo aceleras, queda muy feo. Pero si vas muy lento, también queda feo. Entonces, ay, no sé. Es como cuando tejes una carpeta y queda toda ondulada. No, o sea, así me siento. Entonces, tejo las 3 vueltas y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y las vueltas 11 y 12, punto por punto. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. En la vuelta 14 y 15 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Y la vuelta 17 y 18 vamos a tejer punto por punto. Entonces son 2, 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 19 vamos a tejer 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Luego, en la vuelta 20 y 21 vamos a tejer 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? En la vuelta 22 voy a tejer, voy a cambiar el color. Ok, ahora sí. En la vuelta 22 voy a hacer una cadena y voy a tejer puntos bajos dobles. Y voy a hacer esto. ¿Ok? Punto por punto. Lo tejo. Son 48 puntos bajos dobles y regreso. Ok, miren, ya terminé. Entonces, lo voy a pegar
y voy a pegar el pompón aquí, ¿ok? O lo voy a coser. Pero nada más metan el silicón y le dan rodeo. ¿Por qué? Es que no quiero que se vea tanto la cara, porque nos falta la barba. Entonces, para la barba, y fíjense que estoy haciendo cuentas y no necesitábamos los botones azules. Bueno, a ver, yo les pongo en el video que no los compren. Y entonces, lo voy a hacer así, los pego, pego los ojos y pego... Los ojos van a ir en la vuelta 2, 4, 6, 8. Entre la 8 y la 9. Y el gorro va pegado, porque aquí va la barba. ¿Ok? Pero antes tenemos que hacer la nariz. Ok, miren. Hice la cejita. Esa ceja nada más son 5 cadenitas más una. Y tejemos punto por punto. Y ya la pego. ¿Ok? 3, 4, 5. Más una. Y ya. Tejo punto por punto. La remato y la pego. ¿Ok? Esta es sencillita. Y ya se me estaba olvidando. Ok. Por eso tuve que bajar los ojitos una vuelta más para que cupieran las cejas. Pero lo voy a poner en el video. No se preocupen. Si no, de todas maneras, aunque queden encima de la orilla del gorrito, se verían hermosas. Vean. No hay ningún problema. Es cuestión de creatividad y que se vea diferente el Santa, ¿no? Entonces, lo remato y regreso. Ok, vamos a tejer la nariz y eso va a ser aquí, a la altura de donde terminan los ojos. Y lo voy a tejer con otro tono de carne. Ya saben, yo uso el estambre abuelita para eso. Nada más tengo una bolita porque sí están caras. Y entonces la uso para las narices. Entonces, de arriba hacia abajo voy a tejer, voy a envolverlos. ¿Ok? Sé que se ha hecho largo el video, pero es que lleva mucho detalle. Nos falta la barba y ya terminamos. Entonces, es muchísimo el detalle. Pero espero les guste el video y lo visiten. Porque luego hay personas que me preguntan y me doy cuenta que no vieron el video porque lo que me preguntan viene en el video. Pero no se preocupen. Ahí está. Y lo mando a otro lado. Ok. Veamos. Luego vamos a hacer la barba. Ok. Vamos a hacer la barba. Voy a cortar tiritas de 15 centímetros de largo y vamos a hacerlo de siempre. Son tres hilitos, los parto a la mitad y si se fijan pongo el muñeco de frente al mío, de frente mío. Entonces empiezo a hacer esto. Jalo y así como pongo el cabellito o lo que sea, vean, y lo saco. Entonces, me voy a ir toda esta parte como a 2 hileras de la boquita. Y vean, voy punto por punto, lo atravieso, saco la mitad y hago esto. ¿Ok? Lo hago y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Y entonces ahí viene lo bueno, que es cepillar. Ay, ¿dónde quedó? Ah, acá está. A ver. Ya quedó. Y entonces voy a hacer esto. Pero
voy a meter la mano para que no se pille la parte del trajecito. Y luego con mucho cuidado. Entonces, voy cepillando. Vean, lo hago suavecito. Y va quedando. Lo termino de cepillar y regreso. Ok, vean, ya quedó. Es que, ay Dios, mi perrito está molestando y la ando con mi esposo y mi esposo me la manda y ya se enojó con nosotros. Ok, miren, lo que voy a hacer es cortar un poquito la barba y darle forma. Entonces, voy cortando con mucho cuidado de que no vayan a cortar el trajecito. ¿Ok? Y vean, ya se vino a meter aquí abajo de mi mesa, de mi escritorio. Ahí está. El corte es al gusto. O sea, ahora sí que al gusto ustedes le dan la forma. Yo se la voy a dar un poquito así. Y ya quedó. Ok, ya quedó terminado. Espero que les haya gustado. Que compartan, se suscriban. Regálame un lindo comentario. Déjame una manita arriba. Y vean cómo se ve por detrás. ¿Ok? Mide 28 centímetros más o menos de alto, sin tomar en cuenta lo del gorrito, ¿eh? Y vean, mañana hago a la señora Claus y espero que les guste también. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.